Pues aquí estamos nuevamente para resolver un problema de fuerza boyante, de física. El problema implica muchos cálculos, el problema en sí no era tan difícil, pero sí se hace entretenido por los cálculos que hay que resolver. Dice, un globo de hule cuando está vacío tiene una masa de 15 gramos. Cuando el globo se infla con helio alcanza un radio de 0.5 metros. Una vez que se ha inflado, se sujeta mediante un hilo que se mantiene vertical. Si la densidad del helio es de 0.181 kilogramos sobre metro cúbico, determina la tensión en el hilo. Para el aire se considera una densidad de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, haciendo el esquema, tenemos un globo con helio en su interior una vez que ya se ha inflado, y por lo tanto hay una masa del helio y va a haber una fuerza hacia abajo, precisamente que es el peso del helio, aparte del peso del material del globo. Y la fuerza boyante haría que tratara de subir. Si nadie jala ese globo mediante una tensión aplicada directamente en el hilo hacia abajo, el globo tendería a subir, porque el helio es más ligero que el aire. Entonces la fuerza boyante seguramente le ganaría al peso del gas, que es el helio, y al peso del globo. Pero cuando está con un volumen pequeño que no se infla por completo, esa fuerza boyante seguramente no supera al peso de las sustancias y el globo no tiende a subir, se mantiene a lo mejor en el piso. Una vez que ya se ha inflado por completo, hay una tensión que hay que aplicar para evitar que suba. Entonces hay que recordar que hay que utilizar la suma de fuerzas en Y igual a 0. Aparece la fuerza boyante que va hacia arriba, menos el peso del globo, menos el peso del helio, menos la tensión, debe ser igual a 0. Pero yo necesito calcular el volumen del globo mediante la fórmula considerando que es una esfera de 4/3 de pi por radio al cubo. Y la fuerza boyante que va a depender de la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. En este caso tenemos que recordar que el volumen sumergido es igual al volumen total, porque está totalmente rodeado de aire. El aire está aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la fuerza boyante la genera el aire. Entonces esta densidad del fluido va a ser la densidad del aire. Pero bueno, empezamos calculando el volumen sumergido, que lo voy a necesitar para varios cálculos. El volumen sumergido a que va a ser igual 4/3 de pi por el radio, que es 0.5 metros, y esto se va a elevar al cubo. Al efectuar cálculos, 0.5 elevado al cubo por 4 entre 3 por pi, me da 0.5236 metros cúbicos. Ese es el volumen sumergido. Y entonces me va a servir para dos cosas. También me va a servir para calcular la masa del helio que hay dentro del globo, porque no me dan ese dato, me dan su densidad. Pero ya sabemos que está inflado por completo. Y sabemos que la densidad, en este caso del helio, va a estar dada por la masa del helio entre el volumen. ¿Cuál volumen? Pues es el mismo el volumen sumergido que el volumen total, porque está totalmente rodeado. Y entonces si aquí despejamos, ¿qué me va a quedar? La masa del helio va a ser igual a el volumen. Hay que quitarlo. ¿Cómo se quita? Multiplicando ambos lados de la ecuación, volumen por densidad del helio. Si hacemos la sustitución, ¿qué va a quedar? El volumen ya lo conozco, 0.5236 metros cúbicos. Este es el volumen correspondiente al globo. Y la densidad del helio, 0.181 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esta masa del helio va a ser equivalente a, vamos a ver, 0.5236 por 0.181 me da 0.0947. Ya vamos a cerrarlo a 0.095. ¿Qué unidades van a ser? Cuando eleve al cubo, el volumen me dio metros cúbicos, cuando eleve al cubo el radio. Volumen en metros cúbicos y densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Los metros cúbicos, uno está en el numerador, otro está en el denominador, se simplifican y me da la masa en kilogramos. O sea, son como 95 gramos, ¿sabes? A final de cuentas. Pero esos 95 gramos le vamos a sumar los 15 gramos, a final de cuentas, para tener la masa total. Entonces, ya que tengo esos datos, vamos a empezar a sustituir en mi fórmula. Pero primero calculamos de una vez la fuerza boyante. La fuerza boyante, ¿qué sería? La densidad del fluido. ¿Cuál dijimos que genera la fuerza boyante? El aire. Y entonces ahí, la densidad del fluido que usamos es la de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Muchos estudiantes aquí se equivocan y ponen la densidad del helio. No, el helio no produce la fuerza boyante, es el aire sobre el globo de helio. Entonces, luego se multiplica por el volumen sumergido, que es 0.5236 metros cúbicos, y por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado.
Y entonces me va a quedar 1.29 la densidad por 0.5236 por 9.8. Y la fuerza boyante queda aproximadamente de 0.54 newtons. 9.8, a ver, no me gusta eso, vamos a ver. 1.29 por 0.5236 por 9.8. No, esto estaba mal. Ya decía yo. Esto es 6.158. 6.158 newtons. Esa es la fuerza boyante hacia arriba. Pero la fuerza boyante va a estar afectada a final de cuentas por estas tres fuerzas para que esté en equilibrio el globo. Ya tenemos las dos masas, entonces vamos a calcular los pesos, pero dentro de la misma fórmula. Entonces, ¿qué quedaría? Fuerza boyante sería equivalente a 6.158 newtons. Ya voy a sustituir en la fórmula principal, menos el peso del globo, la masa del globo. Hay que recordar que esto está en gramos, son 15 gramos, pero es 0.015 kilogramos. Dividimos entre 1000 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y le vamos a restar también el peso del helio. La masa del helio ya la tenemos que es 0.095 kilogramos por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué multiplico por la gravedad? Hay que recordar que el peso de los objetos es la masa multiplicada por la gravedad. Que no se les olvide eso. Y después, eso va a ser equivalente a la tensión. ¿Por qué equivalente a la tensión? Porque al despejar, la tensión hay que moverla al lado derecho. Entonces sumo la tensión del lado izquierdo, sumo la tensión del lado derecho y se me va a dar el valor. 6.158 le vamos a restar 0.015 por 9.8 y le vamos a restar 0.095 por 9.8. Tú le habías sacado factor común ahí. Y esta tensión me va a dar un valor de 5.656. 600, oigan, no mal en los números, ando volteando. 5.656 newtons. Bueno, esa es la tensión en el hilo que jala al globo hacia abajo para evitar que suba. Hasta ahí. Nos vemos.